se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amantísimo y querido Padre Celestial, una vez más nos acercamos al trono de la gracia que es Cristo Jesús, pidiéndote perdón por nuestros pecados, poniéndonos en tus brazos de amor, porque sabemos de que solo a través de tu dirección nosotros podemos avanzar este bendito evangelio. Sabemos de que sin ti nada somos, pero confiando en que tú nos has aceptado, estamos aquí frente a ti, alabándote, glorificándote. Te ponemos en tus manos de amor a cada uno de los presentes, tanto de los panelistas como de los oyentes, para que tú nos bendigas y nos fortalezcas de tal manera que tu Santo Espíritu nos dirija en todo lo que hagamos y que tus santos ángeles estén para proteger a cada uno de tus hijos esta mañana. Gracias, Padre, por un sábado más, un sábado menos para tu segundo avenimiento. Amén. Te damos las gracias en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén, amén. Oscar, bienvenido. Que Dios te bendiga. Un placer escucharte nuevamente en la cadena. Y para cada uno de nuestros queridos hermanos que nos están ya oyendo desde esta mañana, que pasen un feliz sábado y que la pasemos de lo mejor en compañía de nuestro Dios. Vamos a estudiar que el boletín de 1893, el mensaje del tercer ángel por A.T. Jones. Empezamos con la palabra de Dios leyendo en San Marcos 10:15. Bueno, San Marcos 10:15 dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Brenda, ¿tú me escuchas bien? ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfectamente. Sí. Amén, amén. Yo tengo algo aquí súper importante para cada uno de nosotros. Dice así: ¿por qué nosotros como adultos, seres pensantes, tenga que Dios decirnos que si no volvemos a hacernos como niños, no entraremos en el reino de Dios? Bueno, pregunto yo, ¿no? ¿Qué gran cualidades tienen los niños que los llamados adultos no tienen? ¿Qué piensan ustedes al respecto de este versículo? Empezamos a Oscar. ¿Qué tú piensas? Bueno, las cualidades que tienen los niños solo hay que ver cómo hacen caso a los padres, ¿no? La manera que ellos creen a sus padres, aunque el padre le dijera una mentira, ellos lo creen firmemente. Y luego no solo eso, a ver si lo veo, perdón. La manera de obtener el reino de Dios, el reino de los cielos, como un niño, pues lo expresa muy bien John, ¿no?
es recibir su palabra tal y como la dice, ¿no? Creer tal y como Él lo dice. No como nos lo digan personas, sino como Él lo dice. Amén. Amén, muchas gracias. Querida Brendita, ¿qué tú piensas? Bueno, estuve buscando un poquito las características de los niños, como ellos son. Dice que son curiosos y es tiene para eso la curiosidad a ellos los hace crecer. No tienen preocupación, como sabemos todos, ¿no? Los niños se ríen 10 veces más que los adultos y también lloran. Los niños disfrutan más que a los adultos si ven unas flores en el campo, cosas pequeñas, ellos la gozan. Hacen muchas preguntas. Son exploradores y no tienen miedo. Ellos pueden hacer cualquier cosa y no tienen temor. Simplemente lo hacen, no conocen tanto el miedo. Valoran las cosas. Las cosas más pequeñas que uno les puede dar. Si uno le da, por ejemplo, un laptop a un niño, yo me acuerdo que a mi hija, si yo le podía dar a ella un palito de afuera de la calle, y ella estaba contenta mirándolo, y lo valoran más los regalos chiquitos que algo que puede ser tan costoso, ¿no? Son amables y cariñosos, constantemente intentan nuevas cosas, prácticamente no tienen dos vidas, ¿no? Tienen una. Son orgullosos, no son orgullosos en sus opiniones, y eso es donde estamos tratando de llegar para aceptar estas verdades, ¿no? Que lo que el Señor nos está presentando en este estudio que tenemos esta mañana. Amén, Brendita. Amén, amén. Hermano Tuniel, adelante. Sí, es muy interesante realmente como es un niño. Yo puedo ver de que un niño depende de sus padres, de su madre. Cuando él quiere comer, él pide a la madre que le dé de comer. Pues a Dios le gusta que nosotros pidamos, porque en su palabra Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Nosotros podemos ver que realmente Dios quiere que nosotros pidamos. Un niño pide, no toma, sino pide. Está pendiente porque, como dijo Brenda, no es sabio en sus opiniones, sino que es como una esponja. Está aprendiendo, está absorbiendo lo más que puede, porque su mente está limpia, fresca. Pues Dios quiere que nosotros, cada vez que necesitemos, aún cuando nosotros vemos de que nosotros no podemos hacer algo, como cuando Cristo nos manda a que nosotros que Él dice de que solo por medio de la oración y el ayuno los malos espíritus van a salir. Nosotros los mayores, nosotros no sabemos esas cosas. Nosotros somos, como dijo Brenda, somos muy sabios en nuestras opiniones, pero nosotros realmente, si nosotros pedimos: dame el poder para poder ayunar, dame el poder para poder orar, porque la oración es la llave de los atrios celestiales, o sea, la llave de los almacenes del cielo. Y el ayuno es para limpiarnos de todos aquellos malos espíritus que están en Babilonia. Y nosotros no podemos salir de ellos. Es imposible, porque no estamos con carne ni hueso, sino con potestades espirituales. Entonces solo Dios es el único que nos puede dar. Entonces nosotros tenemos que ser como niños para pedir que Dios nos dé el poder para poder hacer todas estas buenas cosas. Cuando nosotros
ayunamos, nosotros nos ponemos en las manos de Dios y estamos crucificando al yo, porque nos estamos negando a sí mismos. Y como un niño no sabe nada de eso, pero si está pidiendo, Dios se lo dará a pedir. Él sabe las buenas dádivas, Él sabe las buenas cosas que tiene para nosotros. Entonces, por eso nos está mandando. Hay tanto que decir, pero no me voy a tomar todo el tiempo para mí, sino que quiero escuchar a los otros panelistas. Adelante. Amén, hermano Toniel, qué tremenda aportación. Gracias Brenda, wow, qué tremendo. Dijeron algo que es muy clave para cada uno de nosotros, llegar a entender las cualidades de un niño. Un niño no se jacta con su propia sabiduría, porque tiene algo, un niño que los adultos muchas de las veces ya no tenemos. Es la inocencia de un niño. ¿Okay? ¿Cuál es el tipo de niño que menciona? Un niño no se jacta de saber mucho, sino es conducido por un adulto. Se deja guiar y tiene, como lo acabábamos de decir, inocencia. Eso me lleva a mí a leer Mateo 18:1-3. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué preciosa palabra del Señor. Y como todos acaban de aportar, que los niños tienen muchas cualidades que un adulto no tiene. Por ejemplo, yo tengo mis niños y veo cuando ellos se pelean o hacen algo entre sí mismos. Y ¿saben qué? Pasando menos de 5 minutos, ya los veo jugar solitos. Eso es lo que había pasado entre ellos, queda en el olvido. Pero para muchos de nosotros como adultos, seres pensantes, nos cuesta tomar eso en cuenta y al instante pedir disculpa o pedir perdón, sino que cargamos con eso con nosotros casi la mayor parte de toda la vida. Los niños tienen algo que muchas de las veces ya nosotros como adultos ya no tenemos: la inocencia. El Señor Jesús en esta mañana por medio de A.T. Jones nos invita a despojarnos de nosotros mismos y ser como niños. Porque su palabra dice, si no seremos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Adelante, Oscar. Bueno, aquí lo que nos dice A.T. Jones, nos has hablado del primer versículo de Marcos 10:15 y del segundo de Mateo 18:1-3, y él expresa que el primero puede llegar a comprender que está dedicado a toda aquella persona que recibe el reino por primera vez, que recibe a Dios por primera vez. Amén. Pero en el segundo vemos claramente, porque estaban los discípulos y ya ellos habían recibido a Jesús en cierta manera. Entonces nos da a entender que no es solo esa primera vez, sino que hay que ser un niño siempre en recibir su palabra. Y los niños, como tú bien has dicho, no se jactan de su propia sabiduría, porque ellos, como bien ha dicho el hermano Toniel, son como una esponja, siempre están escuchando y cuando algo les interesa, que se quedan con la boca abierta, escuchando, y cómo absorben todas esas cosas, ¿no? Y cómo siempre están preguntando, ¿no? Para saber más, ¿no? Y yo creo que así es como nosotros debemos ser, ¿no? Aunque ya hemos recibido a Cristo de cierta manera, nosotros tenemos que proseguir en preguntar al Señor, en entregarnos al Señor y que Él nos enseñe. Al final del tercer párrafo, en la primera hoja, nos dice
La ilustración provee un modelo y ejemplo de cómo debemos abordar la palabra de Dios a fin de aprender. Y yo creo que ese es el ejemplo de los niños, ¿no? Cómo abordan esas palabras que escuchan de los padres y cómo absorben todas esas palabras, y así es como nosotros debemos absorber la palabra de Dios, ¿no? Como niños, y creyendo a Dios tal y como Él se expresa en su palabra. Amén, Oscar. Tremenda aportación. Muchas gracias. Brenda, adelante. Bueno, aquí está Estelita y Jordi, me parece. Buenos días, Estelita. Jordi, ¿están con nosotros? Amén. Buenos días, Miguelito. Hermano Toniel. Buenos días, Brendita. Buenos días, Jordi. Buenos días a todos. Amén, amén. Buenos días. Amén. Ya vamos avanzando en el estudio de esta mañana. Sí. Estamos tocando a Mateo en el capítulo 18, versículo 1 y 2 y 3. Voy a leer para Estelita y para Jordi, ya que entraron recientemente. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Querido Jordi, muy buenos días, que Dios te bendiga, que Dios te utilice. ¿Qué es lo que tú piensas de este versículo? Una cosita, Miguel. Adelante, adelante. No, creo que, bueno, Jorge ya se estaba refiriendo a un versículo más adelantado de la pregunta que tú le has hecho. Ajá. Era para que vayamos por partes, de tener cuidado, para no exponer todo el tema, que yo creo que lo estás haciendo muy bien, exponiendo cada versículo para que fuéramos exponiendo lo que cada uno, el Señor nos ha ido haciendo ver, para que no nos adelantemos a ti, para tener una armonía, ¿no? y una secuencia. Amén, Oscar. Amén, amén. Entonces, ¿qué sugieres, Oscar? ¿Cuál sería lo siguiente entonces? No, Miguel lo estaba haciendo muy bien. Lo que pasa que, con perdón, Jorge ya había planteado otro versículo, que es el próximo versículo que está en 1 Corintios 8:2, y Miguel no le había hecho esa pregunta. Le había hecho sobre Mateo 18:1 al 3. Ah, ok. No, porque entonces, me parece que... Quiero decir que sí, para que vayamos por partes, poco a poco, para poder exponer bien el tema y no nos adelantemos. ok. Amén. Bueno, al respecto seguimos en Mateo 18:1-3. Yo creo que ellos entendieron perfectamente la pregunta, ¿no? Yo entendí lo que A.T. Jones nos trata de explicar aquí. Dios nos hace una comparación como los niños, y que tengamos esa actitud, como dijo el hermano Toniel, de ser una esponja, de seguir aprendiendo de todo lo que Dios, bueno, podemos escuchar de alguien, los hermanos, entonces simplemente seguir aprendiendo como niños, pero tener esa actitud y esa inocencia a los niños. No sé si alguno de ustedes tiene alguna aportación sobre este versículo aún. Si no, pasamos a la siguiente. Bueno, lo que dice John, ¿no? Que deberíamos de abandonar todo lo que nosotros conocemos, toda nuestra sabiduría, ¿no? Para poder obtener ese conocimiento de Dios. Desechar nuestros pensamientos para que el pensamiento de Dios pueda ser hecho nuestro. Amén, amén, amén. Hermano Toniel. Sí, muy interesante, porque realmente un niño depende de su padre, de su madre, y nosotros debemos de depender un poquito más de Dios, no ser sabios en nuestra manera de ser, sino que deberíamos de preguntarle a Dios qué es bueno, porque por lo general nosotros los adultos siempre estamos, yo creo, y por eso también
debemos de despojar de nuestro yo. Un niño no lo tiene todavía. Eso es lo que yo veo. Adelante. Amén, hermano. Amén, amén. Brendita. Bueno, estaba tratando de entender lo que estaba diciendo Oscarito, ¿no? Cuando dice vamos a ir por partes. Pero, o sea, lo que nos está llevando a entender este estudio de ser como niños, y como él lo dijo, es porque hemos aprendido muchas cosas, y a veces no sé si me estoy adelantando, Oscarita, pero hemos aprendido muchas cosas, no somos como niños, y queremos de repente estar estancados en eso, ¿no? Y nosotros debemos decir siempre que no sabemos nada, porque no sé si estoy explicándome bien, eso es lo que yo estaba tratando de entender. Sí. Uno dice, ¿cuánto sabe? Pues no sabemos nada, porque y yo no sé si lo voy a explicar bien, o sea, yo me estanqué un poquito ahí, porque así como los niños aprenden a caminar poco a poco y tienen un andador, y entonces poco a poco empiezan a caminar, muchos de nosotros queremos aprender las cosas, las nuevas doctrinas, entender esos nuevos mensajes de repente que muchas veces van más allá de lo que es de la luz, de lo que dice la Biblia y Espíritu y Profecía, ¿no? Entonces, son un poco enredados y a veces Elena G. de White dice, no, el silencio es elocuencia, ¿no? En muchas cosas. Pero si nosotros no hemos aprendido a entender este mensaje, no hemos aprendido a entender la justificación por la fe, que esto es este mensaje, si nosotros no entendemos que tenemos que vivir como la vida de Cristo, vivir la justicia de Cristo, y no estamos practicando, ¿cómo podemos entender, cómo vamos a poder movernos a estudiar otros temas si nuestra vida espiritual no es como Cristo? O sea, si seguimos, por ejemplo, ¿no? De repente si estamos acariciando algunos pecados, si estamos creciendo espiritualmente y dejamos de repente un pecado, ¿no? Y seguimos y seguimos avanzando, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, y seguimos avanzando. Entonces, como dijo el hermano Teniel, si no estamos en una completa ayuno y oración, ¿cómo podemos entender otros mensajes más adelantados si no hemos aprendido a ser como niños, no hemos aprendido a entender esa justificación por la fe? Satanás va a saber cómo entrar en nosotros, va a saber nuestras debilidades. Algunos podemos estar aprendiendo un tema porque queremos saber defenderlo contra otros, pero no estamos viviendo la justicia de Cristo, no estamos no estamos practicándolo en nuestras vidas, no hemos entendido ese mensaje. No sé tú qué piensas, Oscarita, pero eso es lo que yo entendí en ese siguiente párrafo. Bueno, la verdad es que nosotros no somos niños literales, o sea, no tenemos 2 años, 3, somos ya gente adulta, y el problema de toda la vida que hemos llevado, no hemos sido cristianos toda la vida, bueno, al menos yo, vaya. Entonces nosotros hemos adquirido mucha cosa del mundo, tenemos esas ideas, las hemos afirmado en nuestra cabeza. No solo eso, sino también sabemos que hay mucho error doctrinal, y nosotros también hemos adquirido eso. Y cuando nosotros nos afirmamos, ya tenemos establecidas todas esas ideas nuestras en la mente, nos cuesta mucho adquirir la verdad, porque nos aferramos a errores. Lo que nos está diciendo Jones, creo yo, que seamos como niños, que abandonemos toda nuestra sabiduría, todo lo que hemos aprendido, como si no lo hubiéramos aprendido, a seguir aprendiendo cada día, a ser como esponjas, como decía el hermano Toniel, cada día. Hay muchas veces que nosotros pensamos que ya lo tenemos todo sabido, y viene algún hermano con alguna doctrina que a nosotros nos parece nueva, y quizá aquí ya me estoy yendo un poquito más avanzado.
Y nosotros lo que deberíamos de hacer no es cerrarnos a Él, ni tampoco creerlo a Él, sino ver un escrito está. Deberíamos de estudiar el tema y ver si esas cosas son así, porque van a venir cada vez más, pero nosotros no tenemos que estar cerrados, sino simplemente verificar si esto es verdad o si esto no. Pero, querido, ¿cuándo se puede empezar a aprender esas verdades, no? Si la verdad te hará libre, la verdad es Cristo Jesús, la verdad es tener el carácter de Cristo. O sea, ¿cuándo se puede empezar? Pues cuando tú te entregues a Él. Él empieza. Me parece cuando que tú te entregues a Él, Él te va enseñando ya la verdad. Hay un versículo que está más avanzado, pero bueno, quizá yo creo que deberíamos ir poco a poco, y porque es bastante extenso estas primeras cinco hojas, ¿no? Pero la verdad puede ser revelada a alguien que realmente no ha aceptado, no ha entendido el mensaje de la justificación por la fe. Alguien que no ha entendido el tema de salvación. Bueno, a ver, yo pregunto, ¿tú crees que Lutero lo sabía todo? No, pero todo. cada tiempo tenía su verdad presente. Sí, por eso, todavía yo creo que hay cosas dentro de estos mensajes que todavía no hemos comprendido, por tanto no se han revelado a nosotros, porque han sido oscurecidas. Entonces es como una nueva verdad. Pero podemos llegar a una verdad si no estamos santificados, si estamos acariciando verdades, el Espíritu Santo nos va a enseñar realmente cuál es la verdad. Si tenemos pecados ocultos voy a decir acariciados, porque acariciados, por ejemplo, alguien que vale. está, digamos, no se está masturbando o está teniendo sexo fuera del matrimonio, esas cosas que tienen que ver el carácter de Cristo, que es los mandamientos. Puede una verdad ser revelada a estudiar otros temas, y podemos decir así, no sabemos nada, o sea, tenemos que primero conocer lo que es, por aquí en ese estudio dice, que nosotros tenemos que, a ver dónde está, es necesaria totalidad de las escrituras que el Señor nos puede expresar lo que quiere decirnos acerca de su propósito eterno. Bueno, esa es una parte, ¿no?, importante. Sí, yo creo que lo que tú te refieres, a ver, nosotros, la santificación es un proceso, ¿no?, como dice Ellen White, y el Señor nos va revelando cosas que nosotros no estamos en armonía con Él. Ahora, si el Señor te ha revelado algo y tú sigues empeñado en seguir haciendo eso, entonces es un pecado acariciado como tú estás hablando. Entonces sí que dijéramos que separa la verdad. No avanzas. A ver, hay un versículo que está en Isaías 59, 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nunca se ha cortado. Pero dice en el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados, cuando el Señor te convence de pecado y tú sigues persistiendo en un pecado, el Señor no es que se oculte, sino es que tú lo ocultas con tu pecado, porque no quieres avanzar. Y eso es lo que sucede, la verdad separa. Eso es lo que ocurrió en 1888. El mensaje fue rechazado. ¿Y qué ocurrió? Al rechazar la verdad, ¿qué ocurre? Entras en el error y empieza a venir error. Y eso es lo que ha ocurrido. Acá dice, hasta no haber pasado todas las profundidades de la eternidad, está en la página 2, no alcanzaremos nunca el lugar en el que tengamos derecho a pensar que conocemos aquello. Y estas profundidades de la eternidad
Esa es el plan de salvación. Esa es entender el mensaje de la justificación por la fe. Si no hemos ¿cómo podemos entonces cómo podemos llegar a una verdad? ¿Cómo podemos llegar a una verdad? No, si nosotros, si no hemos entendido esto, o sea, si no somos con los niños, ¿no? Como están aprendiendo a caminar, la base es entender primero el plan de salvación, que nosotros podemos cumplir los mandamientos con el amor de Dios y decirle a Satanás que sí podemos, porque tenemos ese mensaje. O sea, ¿cómo nosotros podemos enfocarnos en otros temas doctrinales? Lo que tenemos que entender bien es esto, es la profundidad de la eternidad, ¿no? Tú quieres decir que el mensaje más importante es la justicia de Cristo, ¿no? Eso es la base, bueno, si nosotros queremos sí. crecer. La justificación por la fe lleva muchos temas. Está el sábado, está la alimentación, o sea, está todo. En la justificación por la fe están todos los temas. El mensaje de la justificación por la fe de John C. Waggoner no solo hablan de la victoria sobre el pecado, habla de eso, pero habla de todo. El mensaje es Cristo, y Cristo es todo, porque es la verdad. Es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Brenda, Oscar, tremendo aporte. Y ¿saben qué? Yo creo que los dos primeros versículos de Marcos y Mateo nos da a entender algo importantísimo. Primeramente para los que llegan a los pies de Jesús por primera vez y los que ya hemos recibido a Jesús por años. Aquí lo que nos lleva claramente la palabra de Dios, que hoy en día vemos un conflicto tremendo entre cristianos, ¿verdad? Presente. No sé si ustedes se han dado cuenta que ya muchos piensan saberlo todo, que ya no quieren escuchar a alguien más. Y la invitación que nos está haciendo el Señor esta mañana, que sigamos, ¿okay? Con esa humildad de seguir aprendiendo de cada uno de nosotros. Ustedes ya tocaron un tema muy avanzado, pero gracias a Dios porque ya hemos avanzado. Si leemos a 1 Corintios 8:2, aquí hay una cita importantísima para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Se dan cuenta? Dice que si alguno dice que sabe, aún no sabe nada. La invitación que Dios nos hace en esta mañana, que sigamos como niños, seguir aprendiendo. ¿Ok? Porque no podemos jactarnos de que sabemos bastante, todo lo contrario. Fíjense, quiero leer algo que a mí me ayudó. Bueno, me encantó esta cita, Palabras de vida del gran maestro. Se encuentra en la página 18. Dice así: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Cristo había venido no como rey. Yo les hago una pregunta. ¿Cristo hubiera venido como rey, sí o no? Por supuesto que sí. Sino como un sembrador. Ahí va otra pregunta. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial, en todos los países del mundo, cuando se habla de un sembrador, es el trabajo más indigno que pueda haber? No sé, en diferentes lugares, no sé cómo lo toman. Fíjense, el Señor Jesús no vino como rey, sino como un sembrador. Ahí nos vemos, aquí podemos ver una cualidad tremenda de nuestro Dios. Vino con esa humildad, ¿ok? No para derrocar imperios, sino para esparcir semillas. No para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino cosecha que debe ser recogida después de paciente trabajo en medio de pérdidas y desengaños. Me llamó mucho la atención, queridos hermanos, a mí esto. Primeramente puedo visualizar un Dios sembrando las semillas. Para todos aquellos que saben cultivar la tierra, sabemos que sembrar semillas no es fácil.
Y es un trabajo arduo, ¿cierto? No lo hace cualquier persona. No lo hace cualquier persona. No sé si me podrían dar alguna aportación al respecto, hermano Toniel. Sí, muy interesante, porque hoy es un ingeniero el que siembra, porque es una máquina que toman para ir sembrando. Entonces, hoy día no cualquiera siembra, sino que siembran por cantidades. No es poquito lo que siembran, sino que son cantidades grandes. Y realmente cuando Cristo Jesús vino a la tierra, realmente Él sí que fue el sembrador número 1. Porque hasta hoy mismo todavía seguimos cosechando de lo que Él sembró. Adelante, hermano. Oscar. Adelante, Oscar. Perdón, ahora me he quedado un poco... Estaba escuchando. Bueno, no sé qué puedo aportar. Yo creo que lo has dicho claro, ¿no? El tema del sembrador. No sabría qué podría aportar a ello. Perdona. Bueno, ¿qué es lo que tú piensas de que nuestro Dios, siendo el rey, Él tenía que venir como rey? Y nos da una gran enseñanza, porque de esto se trata el tema, nos da una gran enseñanza de venir en este mundo como un sembrador. Si viajáramos en el campo, vemos cómo es el trabajo de un sembrador. Es lo más sucio que puede haber, porque ahí se pasa la vida sudando. No sé si me pueden comprender al respecto de la humildad que el Señor nos da, hasta ese punto llegar a sembrar las semillas. ¿Pero qué te quieres referir, a nosotros? ¿O cómo vino Él para sembrar la semilla? La palabra de Dios nos da una similitud tan simple, porque muchos de nosotros, ya no queremos aprender, ya no tenemos esa humildad como niños de seguir aprendiendo. ¿Sí me van a entender? Siendo Dios, Él vino a este mundo como un sembrador, no como rey, vino a sembrar. ¿Qué te piensas? Bueno, como dice Filipenses 2, que Él se despojó a sí mismo, ¿no? Amén. Para venir a ser siervo. O sea, eso yo creo que es parte de la justificación por la fe. Si nosotros vemos cómo los puso Waggoner o cómo los pusieron Jones, por ejemplo, Jones en el Camino Consagrado a la Perfección Cristiana expone todo eso, ¿no? Desde el primer capítulo, ¿no? Creo que es hasta el 7 o el 8, ahora no estoy muy seguro, de cómo expone él, de que siendo Él como Dios, el resplandor de su gloria, vino a esta tierra como siervo, ¿no? Y empieza a exponer en qué condiciones vino. Vino como el ser humano. Vino y aprendió, porque en la palabra de Dios no lo dice, ¿no? Que Él crecía en sabiduría y en conocimiento y en estatura, ¿no? Entonces, ¿cómo el Hijo de Dios pudo venir para salvar a la humanidad y en todo este proceso de salvación, dejar todo aquello y venir en una familia pobre y pasar todo lo que pasó para dar a conocer el carácter de Dios? O sea, si nosotros nos podemos a pensar en eso, y por ejemplo, como ya he dicho, en el Camino Consagrado, que es de A.T. Jones, ese libro que es muy bueno, cómo exprime toda esa manera en la que vino Jesús, que es como nosotros, y cómo somos nosotros. Y nos damos cuenta del gran esfuerzo que se hizo, cómo Dios dio a su propio Hijo, a lo que tenía que era suyo,
a ver, yo no soy padre y quizá no puedo llegar a entenderlo tan bien como vosotros, ¿no? Tú, por ejemplo, Miguel, tienes hijos. ¿Es así o no? Amén, amén. Tú tienes hijos, ¿no? Y tú imagínate dar a tu hijo para que muera solo por otra persona. O sea, eso sería... Tienes que tener mucho amor para poder hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la expresión del amor de Dios, ¿no? Como entregó a su hijo, ¿no? Amén, Oscar. Muchas gracias, sí es cierto, tremenda aportación. Brendita, adelante. Brendita estaba haciendo una pregunta acerca de cuando uno está practicando ciertas prácticas, si podemos llegar al conocimiento de la verdad. Esa era la pregunta. Yo voy a leer en Proverbios 28:1-3 y la palabra de Dios dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de Dios alcanzará misericordia. La palabra de Dios nos dice es que mientras nosotros estamos practicando el pecado, el Espíritu Santo no puede en nuestra vida y no puede ser dirigidos por Dios. No podemos, la verdad no podemos, porque la vida, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros tenemos que apartar por completo del pecado, de lo que la luz no puede llegar a nosotros, llegar al conocimiento de la verdad si nosotros estamos de Dios y el que está dirigiendo a Dios, si nosotras mismas. Okay. Dice aquí en manuscritos, dice, a ver, Oscarito, existe una continua batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y lo que acaba de decir Estelita, ¿cómo la luz puede ser a alguien si está realmente viviendo en pecado? Porque existe una batalla entre las fuerzas del bien y el mal, entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Estamos siendo atacados por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda. El conflicto que estamos atravesando en este último que tendremos en este mundo, nos encontramos en lo más reñido del mismo. Son dos bandos que están luchando por alcanzar la supremacía. Y cada uno, ¿por qué hay tantas diferentes verdades? ¿Por qué? Ok, ahora dice, lo que estamos estudiando hoy. Es todo importante que cada uno tenga el propósito de discernir y comprender de todo corazón las cosas elevadas de Dios. Porque aún aquello que habíamos considerado como luz puede haber sido chispas de nuestro propio fuego. O sea, nosotros podemos es imposible para el hombre interpretar las escrituras correctamente por su propia luz y medirlas de acuerdo a su estrecha comprensión. Porque Satanás sabe nuestro carácter, sabe nuestro comportamiento. Si nosotros vamos a estudiar algo una verdad, si estamos viviendo en pecado, si no estamos en ayuno y oración, ¿cómo podemos entender un tema? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, los predicadores tienen una responsabilidad tan grande que si ellos mismos no están en ayuno y oración, ¿cómo pueden aprender? ¿Cómo pueden entender una verdad? ¿Cómo? ¿Cómo pueden moverse a entender otras verdades si su vida no tienen, no reflejan realmente Cristo? O sea, es imposible que seamos perfectos, pero vamos creciendo. Pero ¿cómo podemos entender esas verdades más grandes si no estamos, por ejemplo, en un ayuno y oración, si no estamos estudiándolo así? Y el último escrito está que yo veo aquí, que estoy leyendo del eventos de tiempo final. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando por medio de la gracia de Cristo el hombre crucifique los deseos de la carne y sus afectos y atracciones, entonces y solo entonces podrá llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero muchos actúan como si ellos estuvieran por encima de Cristo. O sea, ellos dicen, yo tengo la razón, yo tengo esta verdad. Pero no ven cómo
¿Cómo alguien puede tener una verdad y estar predicando por todo lado, pero tiene una novia con la que se está acostando? ¿Cómo puede tener alguien una verdad? ¿Cómo alguien puede decir eso si está pegándole a la esposa como si fuera una hija? ¿O cómo puede alguien tener una verdad? Prácticamente, si tenemos un pecado acariciado, porque eso podría decir, sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Claro que estamos en la lucha, pero podemos realmente predicar un mensaje que no vivimos. El puro y sin mancha, completamente obediente a los mandamientos de su padre, bueno, y eso sigue en crucificar el deseo de la carne. Eso es algo, no sé si tú me entiendes ahora, Oscar, lo que yo estoy tratando de decir. Las verdades, entonces yo creo que cuando el Señor ve que nosotros estamos tratando de salir de eso, entonces nosotros estamos listos para entender esos otros temas doctrinales, porque Satanás nos puede meter muchas cosas, por eso hay tantas verdades, tantas doctrinas, tantos vientos de doctrinas falsos, porque nosotros no estamos viviendo la santidad, no estamos viendo el amor de Cristo, no estamos viendo, no hemos entendido eso, no hemos entendido el plan de salvación y el santuario y la justificación por la fe. Bueno, a ver, son muchas cosas las que has dicho, Brenda. Pero yo creo que hay una cosa clara. No tenemos que ser santos para que el Señor nos dé verdad. Porque si no, yo nunca hubiese conocido la verdad. Eso es lo primero. Tú cuando se te fue revelada por primera vez, bueno, tú eres nacida en la iglesia, pero cuando se te fue revelada alguna verdad, ¿tú eras santa? ¿O estabas acariciando pecados? Yo sí. Pero el Señor se reveló. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, ¿es una verdad? Sí, es una verdad. ¿Y tú estás acariciando un pecado? Sí, lo estás acariciando. Pero el Señor se revela. Otra cosa es que tú empieces a ser rebelde al Señor. Pero no necesitamos ser santos para que el Señor nos revele la verdad. Porque si no, no se hubiese revelado la verdad. Porque no hay bueno, ni siquiera ninguno de nosotros es bueno. Ya tenemos herencia. Entonces, ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces Sí. tú dices que los 10 mandamientos no pueden ser cumplidos. No, o sea, no Sí pueden. pueden ser Brenda. cumplidos, sí pueden ser cumplidos, pero hay un proceso. Exacto. Tú aunque tú pienses que ahora no tengo ningún pecado ya acariciado, mañana vendrá el Señor y te revelará otra cosa que estás haciendo mal. Amén. Y pasado mañana vendrá otra cosa, porque se trata de eso. O sea, la expiación que ahora hay en el cielo, la limpieza del santuario celestial, va en comunión con la limpieza del templo del Espíritu Santo. Entonces Amén. hay un proceso. Amén, Tú no eres Brenda. limpio de hoy para mañana. Hay un proceso, no sé cuánto va a durar. Va a haber un momento que se va a acabar el tiempo de gracia. Amén. Pero es un proceso. Esto no se acaba en una hora. Cada día el Señor te va limpiando, Si nosotros permanecemos en su palabra y seguimos, y lo seguimos a Él por amor a Él, Él va a seguir es el trabajo que está haciendo ahora. El trabajo que está haciendo ahora es limpiarte de todo eso. Limpiarte de todo eso, que no se enseñoree de ti esa carne. Amén. Ya. Que no se enseñoree de ti el pecado. Ok, lo que Estelita dijo, por ejemplo, es muy, muy importante. Puedes tú predicar de no, por ejemplo, de hay que ser muy bueno en casa y no y tratar a la esposa con dulzura cuando realmente le estás castigando como si fuera tu hija. O sea, es un Vale. crecimiento espiritual, sí. Pero si el Espíritu Santo te está mostrando hace tiempo que tú no tienes que pegar a tu esposa y tú lo sabes, pero tú lo sigues haciendo. Entonces, tú puedes entender otros temas de verdad. Puedes realmente hablar de eso si tú mismo no puedes escuchar, no estoy hablando tú, ¿no? Pero en general, puede realmente alguien predicar un tema si está viviendo algo que no predica, o sea, sabiendo que nadie es perfecto. Vale, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos aquí nosotros? ¿Cuántos somos? ¿4? ¿Qué hacemos nosotros predicando? ¿Somos limpios? No lo Pregunto. somos.
Pero quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Brendita, ¿puedo O sea decir? que Pero hay algo aquí que nosotros algo que no hemos hablado, es de que realmente Oscar tiene razón. Uno sigue aprendiendo. Por ejemplo, yo les voy a preguntar algo. ¿Cuánto sabe el diablo? El diablo las escrituras las sabe al revés y al derecho. Y él sigue utilizando toda esta sabiduría que tiene. Pero hay una diferencia con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? En que los malos espíritus que hayan en nosotros saldrán con ayuno y oración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esos malos espíritus salen? O sea, el diablo sale de nuestras vidas con ayuno y oración. Entonces ya nosotros podemos vivir la verdad presente. Por ejemplo, cuando Brenda dice, si yo voy a estarle pegando a mi esposa, voy a estarla golpeando, ¿quién vive en mí? Satanás vive en mí y él se manifiesta. Ok, Satanás es sabio, yo puedo ser muy sabio y saber todas estas verdades, pero si no las pongo por obra, es Satanás el que está obrando en mí. Pero si yo me tiro en ayuno y oración como Cristo Jesús lo dijo, él huye de mí. Y quien entra y mora en mí es Cristo Jesús. Y las obras que empiezo a vivir, las vivo por el Hijo de Dios. Porque para eso dio su vida a Él, para rescatarme, para yo poder salir de esa miseria, para que yo no sea un pobre y desnudo. Adelante. Brendita, ¿me escuchan? escuchamos, Estelita. Ok. Yo quería ponerme de ejemplo. Yo entiendo perfectamente los puntos que se están diciendo, los comentarios, pero lo que debemos de entender es esto. No somos santos, pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a dejar que Él dirija nuestras vidas, empieza un proceso de purificación y de santidad en nosotros. El que la palabra de Dios dice, el que se aparta de sus pecados alcanzará misericordia. O sea, para poder alcanzar misericordia y el conocimiento de Dios, tenemos que apartarnos de los pecados que practicamos. En mi experiencia digo, yo asistía a la iglesia y constantemente todos los sábados estaba en la iglesia. ¿Estaba convencida? Sí. ¿Estaba convertida? No estaba convertida. Entonces, porque yo no estaba convertida y estaba practicando el pecado o cosas que no eran agradables ante la vista de Dios, entonces la luz estaba ahí, pero la luz no puede llegar a una persona que está practicando el pecado. La luz, bueno, sí puede llegar, pero cuando esa luz llega, tiene que haber una transformación y un cambio en nosotros para que esa luz siga creciendo y creciendo y creciendo. Porque si la luz llega a nosotros cuando nosotros estamos en pecado y nosotros la rechazamos, es como cuando dice el hermano Toniel, en lugar de que sea Cristo el que nos está dirigiendo, son los demonios los que están dirigiendo nuestra vida. Y eso es algo que lo tenemos que tener claro y lo tenemos que entender. Porque es así, no hay otra manera. Entre más consagrados estemos a Dios, más luz recibiremos. El crecimiento es por la eternidad. La verdad de Dios es infinita. Entonces, podemos siempre escarbar y escarbar y escarbar de ese tesoro infinito y aprender cosas nuevas, pero
cuando nosotros nos apartamos de la verdad, crecemos en Cristo. Pero si la luz viene a nosotros y nosotros apagamos la lámpara, que la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, si nosotros apagamos esa luz, nos quedamos en completas tinieblas. Y no hay crecimiento más. Vale. Gracias, ¿Puedo decir Estelita. algo? Tremenda aportación. Sí, Oscar. Sí, a mí me gustaría escuchar a Oscar, Miguelito, si Sí, te sí, importa. adelante. Bueno, a ver, yo creo que lo primero, el tema, por ejemplo, que estás poniendo a T. Jones, no está reflejando los pecados, sino está reflejando la verdad. Amén. A veces, yo por experiencia, no voy a hablar de ningún versículo ni nada, pero por experiencia, cuando he superado algo, pero a veces he sido convencido de ese pecado, pero me he tirado un tiempo acariciándolo y es como si hay una batalla dentro de ti. Y a veces hasta que el Señor no te fortalece y te convence de que en Él hay poder, pasa un tiempo, puede pasar mucho tiempo. Pero al final puedes vencer. O sea, no significa que porque, bueno, yo estoy acariciando el Señor ya se va a apartar de mí, sino que el Señor tarda en apartarse de ti, te convence plenamente. Yo creo que no nos tenemos que fijar en los pecados de otros, si un pastor, si un ministro, si una persona está viviendo con tal. Nosotros se nos ha dicho que prediquemos la verdad. Y la verdad es lo que te hace libre. Si yo señalo a esa persona que en algún momento es posible que haya que hacerlo, pero si yo señalo a esa persona por su pecado, ¿qué estoy siendo? ¿Una ayuda o un obstáculo? Y lo que Jones está exponiendo aquí es que seamos como niños y que nos entreguemos al Señor. Que Él nos enseñe la verdad, y la verdad es la que nos hace libres de todas estas cosas, de todos estos pecados, o del pecado. De eso se trata el plan de salvación, de libertarnos completamente del pecado a todos. Entonces Yo lo que dice en la página 2 otra vez, hasta no haber pasado por todas las profundidades de la eternidad, no alcanzaremos nunca el lugar en el que tengamos derecho a pensar que conocemos aquello. Y tú dices, la verdad os hará libres, pero ¿cuál verdad? Nuestra verdad de cristianismo, nuestra verdad como estamos viviendo. Esa es la verdad, ¿o no? La verdad en Cristo. Exacto. La verdad en Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Cristo hacía esas cosas. Ahora, si hay una persona que está hablando y está diciendo un tema, pero no tiene un error en su vida, no es que estamos criticando a alguien, no estamos criticando, pero si yo soy amigo tuyo y yo sé que tú estás haciendo un pecado oculto, pero entonces estás hablando, por ejemplo, del Espíritu Santo, ¿cómo si tú no puedes escuchar al Espíritu Santo, cómo puedes hablar del Espíritu Santo? O sea, es algo que es una verdad. Ahora, los demonios, como dijo, dice, los demonios están trabajando y pueden hacer que nosotros seamos engañados y llevemos una verdad que no es una verdad. Pensamos que es una verdad, pero no es una verdad. Y para pasar ese tiempo, ¿no? Y hacerlo más rápido, yo creo, como dijo el hermano Otoniel, es simplemente hacer el ayuno y oración. Y el estudio de la Biblia. Eso es lo que más puede discernirnos para salir y despojarnos del pecado. O mejor dicho, yo creo que lo que estoy tratando de decir es que nosotros debemos ser como Cristo. Simplemente debemos ser como Cristo en todo y Él nos va a ayudar a crecer, a ver otras verdades. Pero viviendo esa verdad, la verdad de Él. También, una cosita, también tenemos que pensar que a veces vemos a personas que acarician pecados que a lo mejor no han sido convencidas. Entonces, sí, claro, lo que tenemos que hacer sí que es ir al hermano y hablarle y hablarle de un escrito está y hacerle ver
bueno, hacerle ver, nosotros no hacemos ver a nadie, pero que no está bien, que busque al Señor y que el Señor lo convenza de pecado. Pero nosotros tenemos tendencia a señalar. Con esto no estoy diciendo que vosotros tenéis tendencia a señalar, ¿eh? Me quiero referir a todos, yo y todos, porque es algo que ya lo heredamos. O sea, nosotros ya tenemos una herencia que ya es todo eso. Si nosotros nos fijamos en Gálatas, ahora no recuerdo si es 5, que habla... espera. Aló, hermanito. Que lo busco. Ujú. Gálatas... No puedo interrumpir, yo no interrumpí. Hermanos, perdón. Hermanos, perdón. Gálatas 5:19, que manifiesta son las obras de la carne, y mira todo lo que dice. O sea, esas obras ya están en nosotros. Otra cosa es que se enseñoreen de nosotros, pero nosotros ya nacemos con todas esas tendencias. Pero lo único que nos liberta de eso, para que nos enseñoreen de nosotros, es la verdad. Y a cada uno de nosotros, el Señor nos convence de ciertas maneras. Y tiene un proceso de convencimiento total, para que en realidad lo deseches y te aferres al Señor para poder superarlo. ¿Puedes hablar? Y a veces el Señor... Mira, yo conocí el Evangelio en el baile. Yo conocí el Evangelio en la salsa. Yo bailaba salsa, bailaba rumba cubana, bailaba... Y yo lo conocí ahí. O sea que el Señor se puede manifestar en cualquier lado. A veces pensamos como los católicos, que hay que ser santo para venir al Señor. No, hay que venir al Señor tal y como estás. Y Él, por medio de su verdad, te santifica. Amén. Y es un proceso. Y lo que tenemos que hacer, como bien vosotros hacéis, es ganar almas para el Señor. Y que otros puedan ser libres por esa verdad. Pero sí, por eso es que tenemos que ser como niños y aceptar ese proceso y Claro. y vivir en santidad, o sea, tratar de vivir en santidad cada día, porque todos tenemos pecados, tú lo has dicho, pero ese proceso que no nos tiene que dejar a movernos a otras cosas y realmente de corazón. El Señor nos conoce, yo creo, ¿no? Y Buenos días, hermanos. Brenda, perdón. ¿Sabe que hay algo interesante que no lo hemos llegado a entender? Es que tú y Oscar están hablando de dos puntos interesantes, ¿ok? Tú estabas hablando de aquellos que ya han recibido esta gran luz, que ya tenemos esta luz, que ya sabemos por conciencia propia lo que es bueno y es malo. Pero también, como dice Oscar, debemos entender porque esto se va a escuchar. Esto va a escuchar a alguien que no ha visto esta verdad, que no ha entendido esta verdad. ¿Ok? Así como estábamos anterior nosotros en el mundo. Dios nos trajo esta verdad, pero con bajo responsabilidad nuestra, si comenzamos a entregarnos y despojarnos completamente de nosotros y revelar esta luz a todos aquellos, pero conllevamos una gran responsabilidad. Pero el llamado que Dios hace a todos. Si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Todos estuviéramos perdidos. Pero hay etapas en nuestras vidas que debemos entender. La etapa que ya estamos viviendo nosotros ya es una etapa, podríamos decir, madurez espiritual. Amén. Porque Dios ya nos reveló lo bueno y lo malo, el camino que uno debe seguir. Quiero leerles algo escrita por la sierva de Dios, dice así: la cruz da el nivel correcto a la mente humana. ¿Qué es lo que da el nivel apropiado a la mente humana? Es la cruz del Calvario. Contemplando a Jesús, que Él es el autor consumador de nuestra fe. Desaparece todo deseo de glorificación propia. Se origina un espíritu de humillación y de humildad de la mente. Cuando contemplamos la cruz, podemos ver la admirable provisión que ha proporcionado a cada creyente Dios en Cristo. Si se lo ve correctamente, nivelará la exaltación y el orgullo humano. No habrá exaltación propia, sino habrá una verdadera humildad. Cristo hace en sus discípulos lleguen a una unión viviente con Él y con el Padre.
el hombre es hecho completo en Cristo Jesús, mediante la obra del Espíritu Santo y en la mente humana. La unidad con Cristo establece un vínculo, unidad mutua. Esa unidad es la prueba más convincente ante el mundo de la majestad y virtud de Cristo, de su poder para eliminar los pecados. Solo Dios puede elevar el valor moral del hombre. El valor del hombre, como Dios lo estima, depende de su unión con Cristo, porque Dios es el único que puede elevar al hombre en la escala de la dignidad moral mediante la justicia de Cristo. El honor, la grandeza, mundanos tienen el valor que el Creador del hombre coloca sobre ellos. Su sabiduría es necedad y su fortaleza es debilidad. Ustedes ya tocaron este tema, nos queda como unos, creo, 5 minutitos. La gran obra, queridos hermanos, la hace Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Lo que el Señor nos pide es que nosotros vengamos humilladamente de Él, reconociendo que somos pecadores, somos viles. La palabra de Dios dice que no hay nada bueno en cada uno de nosotros. Yo sé que todos ustedes han leído la historia de Job. Si me acompañan, la historia de Job 38, la palabra de Dios dice así. Job 38, por favor. Cómo después de tanto discurso de Job, y Dios se manifiesta de esta manera, danos a entender algo que nosotros no llegamos a comprender como seres humanos. Job 18, 3 al 7. Dice así: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Todo el capítulo 38 habla de la majestad de Dios. Queridos hermanos, yo creo que la invitación en esta mañana es que tengamos esa humildad de llegar como niños y sobre todo traer un corazón humilde, contrito delante del Señor, aceptando que no hay nada bueno en nosotros. La obra la ha comenzado Cristo Jesús en nosotros y Él la va perfeccionando día tras día de nuestra existencia, siempre y cuando nosotros tengamos esa humildad en cada uno de nosotros, reconociendo que por nuestro medio, por nuestro esfuerzo, estamos vencidos. Somos victoriosos simplemente en aquel que vino y derramó su sangre por nosotros en la cruz. No escatimó nada. Él se entregó completamente por cada uno de nosotros. Amén. No sé si hay alguien más que quiera aportar y nos queda 5 minutos. Aquí hay A un mí me escrito, está... gustaría decir Sí, Salita, también sigue y tengo después yo siga. tengo un escrito también, pero antes me gustaría leer en Proverbios 15, 32 y 33. La palabra de Dios dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede de humildad. Si nosotros estamos dispuestos a ser disciplinados en el amor de Cristo y aceptamos su corrección, entonces nuestra mente queda clara para ir comprendiendo las cosas y ir creciendo en Cristo. Pero también me gustaría leer algo. Leo del Camino a Cristo, la consagración. La promesa de Dios es: me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Debemos dar a Dios todo el corazón, o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo describe nuestra condición en palabras como estas:
muertos en las transgresiones y en los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Nos sujetan firmemente los lazos de Satanás, por el cual hemos sido apresados para hacer su voluntad. Dios quiere sanarnos y libertarnos, pero como esto exige una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, debemos entregarnos a Él completamente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando toda la voluntad a Dios, requiere una lucha más para que el alma sea renovada en santidad. Y para que eso suceda, debe ser sometida a Dios. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separa de Él. Por esto dice el Salvador, así pues cada uno de vosotros que renuncia a todo cuanto posee no puede ser mi discípulo. Debemos renunciar a todo lo que nos aleja, de Dios que está en nuestro corazón. Yo quería compartir eso con ustedes para que podamos vivir en nueva luz y estar aprendiendo cosas nuevas y la verdad infinita de Dios. Tiene que haber una transformación en nosotros para que podamos estar creciendo constantemente y ir santificando nuestras vidas. Amén. Amén. Adelante, Linda. Esta semana yo tuve una tentación muy muy fuerte, como cualquiera la puede tener. Y leí esto, y esto me dio fuerzas. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, porque nos estamos preparando para los últimos días, sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Estamos ahora en la gran hora de tentación, que someterá a prueba a todo el mundo, a fin de obtener la victoria sobre todas las acechanzas del enemigo. Debemos aferrarnos a un poder de que está más allá de nosotros mismos. Y eso es cuando yo le dije, Dios, yo me aferro a esto. Yo me aferro a ti, tú me tienes que ayudar, no quiero volver atrás, yo quiero estar contigo, yo quiero seguirte. Hay severas pruebas delante de nosotros. No necesitamos fallar. Cristo no abandonará a sus hijos en la hora de la tentación. Eso es lo más lindo, no nos abandona, sino que enviará a sus ángeles para sostenerlos. Y yo reclamé esa promesa. Él responderá a sus oraciones por liberación. Y Él responde. Esa es una batalla ganada de repente, porque no sé cómo Satanás viene, Él sabe todo. Pero también me comí un helado de chocolate, que también uno puede decir, no es gran cosa, sí lo es, porque también es una que nosotros estamos creciendo, somos pecadores. Pero eso es como nosotros empezamos a crecer y a crecer. Y lo que yo he aprendido de este tema es que nuestra santificación, para entender la verdad nos hará libres, es andar en ser como Cristo. Amén. Que Brendita, muchas gracias. Ya la hora ya ha llegado al final. Como todo tiene un comienzo, también tiene un final, y que lo que hemos estudiado sea para beneficio personal. Que Dios nos ayude a llevar esta verdad tal como Dios demanda para cada uno de nosotros, a los ojos puestos en Cristo Jesús, pero yo creo que los ojos también puestos en cada uno de nosotros, sin ver los errores de los demás. Claro que sí, podemos reprenderlos, podemos decirles que están mal, pero dejar que ellos también puedan seguir avanzando. Muchas gracias, Brendita, gracias, Estelita, gracias, hermano Toniel. Oscar, muchas gracias. Que Dios nos ayude a seguir estudiando la palabra de Dios. No sé si se encuentra con nosotros la hermanita Rachelita.
El ¿Sabes sábado, que está el hermano Marco Antonio y también está por ahí que me parece la hermana Nidia? Hermano Marco Antonio Felizado, le abrimos la línea. Un abrazo. feliz sábado, Dios te bendiga. No, solamente quería añadir que recordemos el caso de Acán. Acán estuvo calladito hasta que se fue descubierto públicamente. La hermana White escribió en cierta ocasión que ella iba a predicar, estaba ya en la plataforma, cuando trató de hablar, no pudo hablar, se sentó y nuevamente ella declaró, aquí en la plataforma hay alguien que no es digno de estar aquí con nosotros. Y que por favor que esa persona se baje de la plataforma. Y pasaron unos segundos y efectivamente esa persona bajó. Así que, hermano, el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta el final. Pero en ciertas ocasiones el Espíritu del Señor va a señalar a aquellos que están viviendo una vida doble. Son bipolares. Y definitivamente llega el momento cuando el Espíritu se lo señala. Y entonces la iglesia se purifica. Iglesia del Señor. Bueno. No sé, Oscarito, si tú tienes algo también que decir ya antes de terminar, ya que Miguelito ya quiere cerrar. Bueno, yo creo que al final nos hemos ido un poco del tema, pero como el tema bien dice de atención, hay algo que me llamó bastante la atención, que es una historia que le explica en la última página, que habla de que cuando escuchamos algo nuevo, o más bien a nosotros nos parece nuevo, vamos a personas a pedirles consejo, a ver si estas cosas son así o no. Y en un momento dado, a él vinieron a preguntarle sobre una persona que había leído una lectura bíblica, y vinieron un grupo de hermanos a preguntarle si esas cosas eran así, a pedirle consejo. Y él lo único que respondió, dijo, investigar. Porque cuando nosotros podemos dar consejos, a lo mejor no son buenos consejos. Y nosotros tenemos tendencia a dar consejos o a ver o a mirar si esas cosas no son así o son así, y en vez de mirar un escrito está, nos guiamos por nuestra propia mente. Y yo creo que la enseñanza sería esta, ¿no? Que a pesar de que la verdad puede venir a través de personas, pero nosotros debemos de investigar. Y nosotros nos tenemos que guiar por un escrito está. Y nosotros tenemos que tener una comunión con Dios para que Dios nos enseñe. Es muy importante porque muchas personas que hablas con ellos y empiezas a hablar de doctrina, en vez de hablar de la palabra de Dios o de un escrito está, habla de un escrito está, pero, o mejor, algo que ha dicho algún pastor, ¿no? ¿Por qué este pastor dice esto? ¿O por qué este predicador dice lo otro, no? Quisiera leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 653, en el capítulo Nuestra única salvaguardia. Dice, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres, en lugar de hacia Dios. Hace que la gente considere a sus guías, a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de investigar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Luego, al controlar la mente de esos guías, puede influir sobre las multitudes de acuerdo con su voluntad. Yo creo que esto es lo que está sucediendo en el mundo entero, en el mundo cristiano, ya sean, bueno, llámese cristiano, ya sean evangélicos, ya sean adventistas, ya sean de cualquier denominación.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es investigar las Escrituras, como bien dice este pasaje, por nosotros mismos. Y Dios enseña. Si nosotros le pedimos, Dios enseña. No vayamos enseguida a pedir consejo de carne y sangre, como decía Pablo, sino que nos enseñe el Señor. Y eso es lo que pido para todos. Que Dios os bendiga y que así sea para todos. Amén. Hermano Teniel, A la orden. ¿nos puede dar en oración? Terminamos, por favor. Amén. Amado Padre, una vez más nos acercamos a ti porque tú eres la fuente de la sabiduría. Tú eres la fuente de la bondad. Tú eres la fuente de la santidad. Queremos ponernos en tus manos en este momento para seguir adorándote, esperando que tú hayas aceptado este estudio que hemos tenido, aceptando que tú nos sigas limpiando de nuestros pecados, llevándonos a la santidad, porque tú mismo has dicho de que nosotros tenemos que ser santos como tu Padre lo es en el cielo. Gracias, Señor, gracias. Sigue con nosotros y bendice a cada uno de los presentes, porque te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Amén, amén. ¿Se encuentra Rachelita con nosotros? Amén. Ahí está. Joven te llama, oh responde, joven te llama, oh responde, joven te llama, oh responde, heme aquí, envíame a mí. Y cuando llama, responde cuando llama, responde cuando llama, responde, heme aquí, Señor. Y cuando llama, responde cuando llama, responde, heme aquí, envíame a mí. Amén.